Buenas noches. Estoy poniendo orden. Buenas noches. Sí, muchas gracias. Queremos comenzar. Sí, uy, pero no tengo campanita. Eso. Listo. Claro, ¿comienzo yo o comienza la doctora Guerra? Bueno, primero que nada, quería desearles a todos muy buenas noches, agradecerles por su presencia. Quería comenzar el evento agradeciendo a Claudia Rosas por todo el trabajo que ha hecho en la organización de este congreso, que no ha sido poco. Quería agradecer también a las instituciones que nos avalan, a la Universidad Católica, que nos dio la bienvenida con una generosidad infinita, al decanato de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, a la especialidad de Historia, a Estudios Generales Letras, que han sido realmente muy generosos y que nos han permitido combinar con este apoyo y hacer este congreso mucho más amplio. Pero este congreso es parte de una red internacional que viene ya trabajando desde el año 2015 y que ha podido fundarse y organizarse gracias al generoso apoyo de una fundación británica que se llama el Leverhulme Trust. Y no quería comenzar sin dar mis agradecimientos públicos tanto a la Universidad de Kent, que es la institución donde yo trabajo, como al Leverhulme Trust por todo el apoyo que nos ha permitido durante estos años realmente tener una posibilidad de pensar el proceso de independencia en la región de América del Sur en una manera y una clave conectada y comparada. Y les quería contar muy brevemente un poco sobre el equipo. Nosotros nos planteamos una serie de preguntas alrededor de las cuestiones de guerra y nación y somos dos peruanas que estamos aquí presentes, Claudia Rosas y yo, dos colegas argentinos, Alejandro Rabinovich aquí presente, Gabriel Di Meglio que estuvo en la mesa anterior, un chileno, Juan Luis Sosa, y dos colombianos, Daniel Gutiérrez y Marcela Echeverry, que nos acompañó hasta nuestro último encuentro. Y nosotros 7 estuvimos trabajando y preguntándonos sobre cómo podíamos pensar en el proceso de independencia en esta parte del continente de una manera interconectada, dejando detrás las ideas teleológicas de la nación y forzándonos a cada uno de nosotros de salir de nuestro cómodo espacio nacional e introducirnos en las literaturas de los países más cercanos y principalmente tratando de ver cómo la variante de la guerra tenía que ver con el proceso de la formación de las naciones. Aquí tienen proyectada una de las cosas que hemos preparado a través de este proyecto y este proceso, que es una página web que de momento está en su mayoría en inglés, pero como ven tiene una pestaña para español y estamos en este momento desarrollando la página en español. Y a través de esta página vemos diferentes momentos en una línea de tiempo que presentamos de una manera somera en un texto y con un pequeño video, donde alguno de nosotros, a veces en diálogo, a veces uno solamente presenta una idea, a veces en cosas que hemos presentado en congresos o cortos que hemos preparado de manera especial, y luego sugerimos una bibliografía. Y yo quisiera invitarlos a todos ustedes a acceder a esta página y utilizarla como un referente para pensar en diferentes preguntas que nos hemos planteado. Pero también a través de este proceso hemos tenido la oportunidad de hacer lectura juntos, de interrogarnos los unos a los otros, pero además de entrar en diálogo con las diferentes academias nacionales donde hemos tenido la oportunidad de estar. En el año 2015 tuvimos 2 reuniones, una en la ciudad de Bogotá y otra en la ciudad de Medellín. En el 2016 coincidimos con el bicentenario de la declaración de la Independencia de las Provincias Unidas de América del Sur y tuvimos la oportunidad de estar en Tucumán compartiendo con colegas en esa ciudad, además de Buenos Aires. En febrero del año 2017 estuvimos en Chile y tuvimos la posibilidad de conversar con nuestros colegas tanto en Santiago de Chile como en Chiloé. Y en octubre también del 2017 tuvimos la oportunidad de hacer una presentación sobre nuestros trabajos en las universidades de Yale y en Brown. Y aquí estamos en Perú finalmente para hacer el último encuentro que nos ha llevado a Paracas, donde hemos estado haciendo mucha reflexión sobre todo el proceso del desembarco de San Martín.
Y también aquí ahora en Lima, donde estamos al inicio del proceso de pensar el Bicentenario y la celebración del Bicentenario peruano. Nuestros colegas de Argentina, Chile y Colombia ya han vivido un proceso de Bicentenario nacional en el 10 y nosotros tenemos la oportunidad de poder ponernos en diálogo con ellos. Yo empecé a trabajar temas sobre el Bicentenario con ellos. Yo los conocí a partir del 2008 en adelante y donde se dieron muchas posibilidades de encuentro dentro de la región y empezar a pensar fuera de la clave nacional. Y entonces van a ver que todos nuestros trabajos, que todos los presentamos del equipo, tratamos de salirnos de estos confines nacionales. Y es un poco por eso que la primera pregunta que tuvimos nos sorprende un poco, porque nuestro colega Juan Luis no estaba presentando sobre un caso nacional, sino estaba haciendo una reflexión más general sobre un eje temático. Ahora bien, este proceso nos está llevando a la escritura colectiva de un libro que esperamos podamos compartir con ustedes dentro de poco. Dejo también a la doctora Margarita Guerra, que fue mi maestra y que está aquí presente como presidenta de la Academia Nacional de Historia, para que nos dé unas palabras de bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Doctora Natalia Sobrevilla, doctora Claudia Rosas, doctor Charles Walker, señoras y señores. La Academia Nacional de la Historia agradece la invitación que se nos hizo para participar en este evento. Agradece también la presencia de todos ustedes, a quienes los saludamos muy cordialmente, y felicito a los organizadores del evento que han hecho posible esta reunión, tanto a los organizadores personalizados como también a las instituciones. Cuando en el 2010 la Organización de los Estados Iberoamericanos reunió en México a representantes de todos los países hispanoamericanos para ver la posibilidad de organizar una gran comisión interamericana con miras a hacer una conmemoración conjunta de nuestros bicentenarios, la percepción de los asistentes fue de extrañeza, porque en el Perú se veía como muy lejana esta efemérides. Había razones para tal sorpresa, porque no basta referirnos simplemente a una fecha como el Bicentenario, dado que entendemos que se trata más bien de un proceso que modificó en sus bases nuestra organización política, aunque no tanto las estructuras sociales. A este proceso no podemos darle un solo día de nacimiento. Por eso había razón para la extrañeza. En México, en Chile, en Argentina, en Bolivia, ya se estaban celebrando los bicentenarios. Y en realidad podemos decir que en todos estos países ha habido por lo menos 2 celebraciones, la de las juntas de gobierno y luego ya la lucha efectiva que dio como resultado el nacimiento de los nuevos estados. Este proceso no es como el nacimiento de un ser humano cuya existencia se determina en el momento en que la mujer da a luz. El proceso de nuestra independencia se empezó a forjar por lo menos desde 1780 aproximadamente, porque en esos días las protestas sociales ya se expresaban abiertamente y no pararon aún en 1821, sino hasta la salida de Bolívar del Perú en 1826, por cuanto los cambios que llevarían al Perú a convertirse en un Estado soberano no se dieron solo por la aprobación de una Constitución. Era indispensable que los ciudadanos interiorizaran la idea de ser personas con derechos, pero también con deberes, tanto frente al Estado como frente a la sociedad.
A la sociedad que constituía el Perú, quienes lucharon por la independencia le transmitieron ciertos ideales y ciertos valores de cuya aplicación dependía que el esfuerzo realizado y las vidas entregadas tuvieran realmente un sentido, para que quienes trabajaron por esa sociedad justa e igualitaria pudieran dar por terminada felizmente su obra. Podemos preguntarnos ahora, a menos de 3 años del Bicentenario, ¿qué queremos conmemorar en la fecha en que San Martín proclamó nuestra libertad? ¿Qué es lo que significa para la persona que habita este territorio el Bicentenario de nuestra independencia? ¿Qué contenido tiene? Hemos interiorizado que han pasado 200 años de vida supuestamente mejor. ¿Y qué hacemos nosotros para que así sea? ¿Qué significa el Bicentenario para nosotros? ¿Más días feriados de diversión? ¿El embanderamiento general del país, aunque no sepamos por qué? ¿La multiplicación de desfiles, banquetes, llegada de delegaciones extranjeras, aumento de seguridad en las calles, conferencias, exposiciones de arte, ferias de todo tipo, festivales, etc.? ¿Es así como se expresará el patriotismo, el recuerdo de nuestros forjadores de la independencia, cuyos nombres están en muchas calles, pero que nadie recuerda quiénes fueron? Hoy, la frase bicentenario de la independencia podríamos decir que es un concepto vacío, porque lo utiliza el político, el deportista, el cómico ambulante, el maestro, el periodista. ¿Pero qué quiere decir con ella y qué se quiere hacer para darle valor? Esta es una reflexión que debemos plantearnos y analizar si hemos conseguido la sociedad que buscaron nuestros verdaderos padres de la patria. No basta con encontrar culpables de haber interrumpido el proceso. Debemos interrogarnos de qué manera estamos tratando de enmendar los errores cometidos. ¿Cuál es nuestro papel en la sociedad actual? Otra pregunta muy importante es, ¿qué se está haciendo desde el Estado para conmemorar estas fechas ya tan próximas? ¿Hay algún plan para el cual se haya convocado a los diversos sectores de la sociedad que tienen algo que decir al respecto? ¿Se han formulado planes de acción, de desarrollo? ¿Se ha asignado un presupuesto? ¿Se le está dando a la enseñanza de la historia en las aulas el papel que tiene como forjadora de nuestra conciencia e identidad nacional, actitud mental indispensable para las conmemoraciones de nuestro Bicentenario? Aunque toda comparación resulta odiosa y muchas veces contraproducente, solo quiero que recordemos cómo recibió el Perú nuestro medio siglo de vida independiente cuando todavía subsistían algunos participantes en las luchas emancipadoras. ¿Qué ocurrió con el centenario y el sesquicentenario? ¿Y cómo vamos a recibir nuestro bicentenario? Esto queda para la reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Margarita Guerra, que ha sido maestra tanto de Natalia como mía, y es un gusto tenerla esta noche con nosotros para que nos dé la perspectiva desde la Academia Nacional de la Historia. Antes de pasar a presentar a Charles Walker, quería comentar sobre el evento que estamos organizando en mi calidad de coordinadora general, algunos aspectos que me parece importante que compartamos. En realidad es un esfuerzo conjunto entre la Universidad de Kent
y la Universidad Católica del Perú para llevar adelante este congreso, contando con el financiamiento que ganamos gracias al liderazgo de Natalia Sobrevilla, que es el financiamiento del Leverhulme Trust. Y aquí quería mencionar que la beca tenía una serie de criterios, por eso es que no todos los países de la región están integrados o representantes de ellos en este esfuerzo. Y básicamente somos representantes de Perú, Colombia, Chile y Argentina. Sin embargo, hemos tratado de cubrir otros ámbitos o espacios. Me parece esto importante de señalar porque tal vez verán que en el programa hay algunos países que no están representados a través de ponentes. También el Congreso ha significado un esfuerzo conjunto entre la Facultad de Letras y Ciencias Humanas a través de la especialidad de Historia que coordina Miguel Costa, la maestría en Historia de la Escuela de Posgrado que coordina Jesús Cosa Malón, Estudios Generales Letras en el área de Historia, de lo cual me encargo yo, y el Instituto Ribagüero, que esta noche nos alberga, y es realmente interesante e importante poder estar aquí compartiendo estos momentos, porque esta casona antigua, virreinal, es parte de esta construcción histórica de la visión de la independencia también. El objetivo que nos reúne es analizar los procesos de independencia y la construcción de las repúblicas en Sudamérica entre 1780 y 1850. Como decía Natalia, tratamos de cuestionar la historia nacional y nacionalista e integrar los espacios y regiones, pero a la vez también integrar lo regional a nivel del mismo país, cosa que ya en las mesas anteriores se ha puesto de relieve y que me parece importante enfatizar, así como los actores sociales que no involucran, como tenemos en el afiche, solamente a los caudillos militares, las élites de Lima o regionales, sino también a los sectores populares y otros grupos de la sociedad, donde tal vez harían falta también estudiar las mujeres. Pero como les digo, el evento no pretende abarcar todo, sino ciertas temáticas que hemos podido discutir y reflexionar, como la formación del Estado, la soberanía político-territorial y las nuevas identidades nacionales, el papel de la guerra, la opinión pública, las ideas y la cultura política, la transición de una economía de antiguo régimen a una economía diferente durante la República, así como la participación de diversos sectores sociales en el proceso. Evidentemente hay muchos temas que no han sido o no han podido ser considerados por los ejes de reflexión que tenemos en el proyecto, pero que en futuros eventos se van a poder integrar. Y digo esto porque, y en eso nos tendrán paciencia nuestros colegas de otras nacionalidades, como nosotros se supone que estamos en marcha la celebración del Bicentenario que sería en el 2021, lo cual es cuestionable porque se supone que es todo un proceso histórico que arranca desde fines o de inicios del siglo XIX y tiene un periodo y un proceso largo, pero como estamos todavía en ese nudo, verán que muchas de nuestras reflexiones, debates y discusiones van a orientarse hacia esos ejes de reflexión. Y en realidad también nos interesaba crear un espacio para repensar y cuestionar algunas nociones de la historiografía clásica o tradicional sobre la independencia y también abrir paso a nuevos temas
perspectivas de análisis e interpretaciones orientadas también a un público amplio. Y en ese sentido también vamos a tener que tener paciencia, porque a veces los debates, cuando se socializan y democratizan más, nos llevan a cuestiones que los historiadores ya hemos resuelto hace tiempo y estamos discutiendo otras cosas. Pero la naturaleza del evento, que ha generado gran expectativa, 31.000 vistas en Facebook, 345 inscritos y tuvimos que cerrar la plataforma, gracias al apoyo del equipo que nos ayuda, estudiantes de historia, Juan Lang en comunicaciones, Ilse de Casa en logística y como asistente de la coordinación a Sebastián Pastor. A todos ellos también nuestro agradecimiento. Entonces se nota que el tema tiene una gran acogida entre el público y en esta ocasión tenemos la presencia de 40 investigadores nacionales y extranjeros de diversas generaciones, de diversas historiografías y espacios. Quería mencionar a quienes van a dar las conferencias magistrales. Tenemos el placer de tener a Hilda Sábato, de la Universidad de Buenos Aires, CONICET, Argentina, a Charles Walker, que nos acompaña en la mesa, de la Universidad de California, Davis, en Estados Unidos, y que ya es parte de nuestra casa hace muchos años, y Scarlett O'Phelan, de nuestra casa de estudios. Pero también participan otros invitados como Víctor Peralta, Rodrigo Moreno de la Universidad Nacional Autónoma de México, Fernando Jumar, la Universidad 3 de Febrero de Argentina, Hugo Contreras de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano en Chile, y profesores e investigadores de la PUC, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, la Universidad Católica de San Pablo de Arequipa, la Universidad de Piura, el Instituto de Estudios Peruanos, y ya no sigo mencionando otras instituciones. Lo que nos lleva a ver que se trata de analizar un proceso integral y complejo que involucra diversos estados, espacios y regiones. También quiero agradecer a los miembros que componen el comité académico, que les alcanzamos la propuesta del evento y nos honran con formar parte de este comité. Luego de haber dado algunas precisiones con respecto al Congreso que me parecían importantes, porque a veces una propuesta se lee de diversas maneras, como ya lo hemos visto en las mesas precedentes, quiero pasar con mucho placer a presentar a Charles Walker. Él es profesor principal del Departamento de Historia y director del Hemispheric Institute of the Americas de la Universidad de California, Davis, donde tiene a su cargo la Cátedra de Derechos Humanos Internacionales de la Fundación MacArthur. Es especialista en historia latinoamericana, en particular sobre la historia del Perú entre los siglos XVIII y XIX, aunque ahora también XX. Entre sus principales publicaciones tenemos La rebelión de Túpac Amaru. Es un libro que salió por Harvard University Press en el 2014, seleccionado por el Financial Times como uno de los mejores libros de historia publicados ese año y editado en español por el Instituto de Estudios Peruanos en 2015. También tenemos el libro Colonialismo en Ruinas, Limea frente al terremoto y tsunami de 1746, publicado por el IEP y el IFEA en el 2012, y que se trataba de una traducción del libro en inglés publicado en 2008 en Duke University Press, lo cual es importante porque vemos siempre el interés de Chuck, como lo llamamos sus amigos, de traducir sus obras y ponerlas también al servicio de un público más amplio, porque a veces los historiadores hablamos sobre todo entre especialistas.
También quiero mencionar Diálogos con el Perú, en esta línea, ensayos de historia, editado en Lima el 2009, que reúne gran parte de su producción en artículos que están dispersas en diversas revistas o textos publicados en Estados Unidos y en el Perú. Y su obra primigenia, Entre Túpac Amaru y Gamarra, Cusco y la formación del Perú republicano 1780 a 1840, publicado en Cusco por el Centro Bartolomé de las Casas en 1999, que también fue una traducción del libro publicado en inglés. ¿Por qué menciono esas cosas y no me voy a detener en los diversos libros colectivos y artículos que ha publicado en revistas especializadas donde participan colegas y amigos que están aquí presentes como Víctor Peralta? Menciono esto porque algunas de las características de CHAC son que, primero, está muy comprometido con el país, con sus regiones. Empezó trabajando el Cusco, ahora está en un proyecto de historia del presente sobre el conflicto armado interno en Ayacucho. Entonces es buena muestra de esa posibilidad que tienen los investigadores y esa versatilidad de trabajar diversos ámbitos, en este caso regionales, y también su interés por llegar a un público más amplio, más allá de la academia, lo cual me parece de remarcar, sobre todo en su último libro, La rebelión de Túpac Amaru, que puede ser muy bien leída por un especialista como por un público más amplio. Entonces creo que esta noche es ideal poder escucharlo por los motivos antes expuestos y también porque nos va a hablar sobre la rebelión de Túpac Amaru, pistas para el bicentenario de la independencia del Perú, un tema de amplio debate por lo que oímos en las mesas anteriores sobre si enmarcar o no la rebelión dentro del ciclo de la emancipación, cómo entender esta rebelión, y creo que los aportes de CHAC desde el lado humano y el lado académico lo convierten en una persona que realmente apreciamos mucho en nuestra casa de estudios, la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias. Sí, no, muchas gracias. Ah, me abandonan. Para escucharte y ver. Ya. Doctora, ¿qué es? No. ¿Sí? Sí, de nada. Claro. Natalia, ¿tienes un asiento? Bueno, buenas noches a todos y muchas gracias a Natalia y a Claudia por la invitación. Felicitaciones por el trabajo de organizar este evento, que yo sé la cantidad de trabajo que es, y también las discusiones anteriores en varios países. Todos reconocemos la necesidad de una visión comparativa, incluso multidisciplinaria, para entender mejor el bicentenario y la independencia. Estoy en una situación un poco complicada. Creo que mi reputación está en peligro porque sé que después viene el cóctel y si hablo mucho voy a perder a algunos amigos y ganar a algunos enemigos. Así que no voy a ser breve, pero y quiero dejar tiempo para preguntas. Así que, de nuevo, muy agradecido. Lo que en realidad he ido cambiando un poco la ponencia. Voy a tratar de examinar la independencia de Perú desde la perspectiva de la rebelión de Túpac Amaru en dos sentidos amplios. Uno es en el metodología o historiografía, cómo se estudió, cómo se estudia, qué pautas o pistas nos puede dar, ¿no? Y aquí uniéndome con mi amigo y coautor en varias obras, Víctor Peralta.
también una perspectiva de más años, cómo tratar Tupac Amaru y la rebelión del siglo XVIII sin caer en la visión que es el comienzo de la independencia, ¿no? Pero debo reconocer que he ido cambiando mi presentación, porque estoy también escribiendo un texto para otro libro sobre una visión general de Perú 1780-1840, que me llevó a volver a leer muchos libros clásicos, toda la historiografía nueva, y así más bien van a ser reflexiones sobre dónde debe ir el bicentenario, o sea, qué nos falta, qué debemos, cómo se plantea, y esto son las preguntas principales. Incluso debo reconocer que al terminar la presentación, hace una como semana más o menos, bueno, en realidad hace 2 días, me di cuenta que enfatizo los fundamentos del proyecto de Natalia y Claudia y todos ellos, o sea que no discrepo para nada en muchos de ellos de la necesidad. Bueno, el primer argumento es que no faltan libros. Nadie puede decir que ha sido un tema poco tratado. Y he metido esto era una foto cuando estaba haciendo el PowerPoint y mis apuntes y comenzando el artículo. En realidad ha sido una tremenda metida de pata, porque al otro lado tiene libros de algunos amigos que están presentes. Y he quedado muy mal en no hubiera sido más inteligente tener más libros. Pero, o sea, nadie puede decir que, bueno, se ha olvidado de la independencia. No se estudia, no se trabaja. Esto es uno que sacaba unas citas. El libro de Luis Miguel y Carlos Contreras había perdido, así que tuve que sacarlo de la biblioteca. Le había prestado a un alumno o sea, el primer paso es que se ha escrito mucho, se está escribiendo mucho, el primer argumento. Entonces, en los debates aquí sobre la independencia, me parece que siempre hay 2 preguntas fundamentales, que no hay que olvidarnos de estas preguntas, son fundamentales, casi literalmente, pero también hay otras entradas y avenidas, las causas. Esto es el debate de siempre, ¿qué provocó? ¿Por qué? ¿Cuándo comenzó? Eso siempre viene, cualquiera que estudie Tupac Amaru, ¿era el comienzo o no? Es una pregunta importante, muy complicada, que no se puede contestar en un par de frases, ¿no? Y también la otra pregunta es su impacto. ¿Qué fue la independencia? ¿Qué significó exactamente para Perú? Si era diferente o no el Perú después. Y estas son preguntas abiertas, complicadas, hasta incómodas, diría yo, incómodas para muchos. Muchos se han trabajado, pero siguen pendientes. Ahora, esto ahí está. Esto es muy elegante, obviamente. Quise con esto plantear la pregunta de las causas. Y yo que he seguido esa literatura, o sea, leo esto, me parece la metáfora de ping-pong, que nadie entiende ahorita, es porque el debate, si uno va hacia atrás, hasta los años 20, incluso creo que si preguntaríamos a Víctor, a uno de los estudios también, es ¿qué es lo más importante? ¿Lo que pasó aquí de este lado del Océano Atlántico o lo que pasó en España? Y es una especie de cuando leo y los debates y en general, algo que no mencioné, no voy a dar muchos nombres aquí porque no quiero que sea una lectura historiográfica pero estoy muy dispuesto o sea, no es por cobardía, pero hay mucho dominio ahora. Creo que la perspectiva está ganando el lado europeo, que para entender la independencia hay que ir a 1808, Napoleón, la invasión, Iberia. Y creo que al final todos quedamos, o sea, ese debate después llega a ser, el otro lado surge que hay que ir hacia las Américas. Bueno, es un debate grande. François Javier Guerra tuvo un papel muy importante, hay un montón de autores, pero creo que, y yo obviamente pienso que más bien son ambos lados, hay que tomar en cuenta, no se puede hablar de la independencia sin entender los cambios drásticos, radicales, sorprendentes en España en estos años, en Iberia, en Europa en general, incluyendo la Revolución Francesa anteriormente, pero que también mi crítica a esta historiografía, digamos, que enfatiza Europa, es que congela el Perú. Y voy a hablar de Perú y no Argentina o Colombia, porque es una historiografía que no con menos. Es decir, siempre vemos los cambios radicales en la cultura política, para usar el término adecuado, creo, en
España con la Corte de Cádiz, un tema donde hay literalmente miles de libros. No, vemos los cambios y me parecen muy buenos, hay muy buenos trabajos, pero a veces uno se olvida, y aquí quiero citar la ponencia de Margaret Najarro hoy día, brillante, sobre Cusco, los cambios en la cultura política andina, peruana, son varios términos que podemos usar. O sea, Cusco en 1804 no es el mismo Cusco que 1815. Su comportamiento, sus aspiraciones, sus ideologías, y eso es lo que quiero enfatizar. Debo decir que el que ha trabajado esto muy, muy bien es Sergio Sirulnikov, su trabajo sobre Charca, Bolivia, donde demuestra en unos estudios muy cuidadosos, muy puntuales, los cambios del discurso, la práctica de la política. O sea, no quiere decir para nada que la historiografía que enfatiza los cambios de estructuras, de ideologías, de mentalidades europeas, no es importante, es fundamental también, pero para entender bien la independencia hay que ver el otro lado y los grandes cambios aquí. Es mi argumento, que creo que la metáfora de ping-pong no ha sido tal vez la mejor, pero por lo menos me explico. Y entonces, ¿cómo cambió, para volver más allá de causas, cómo cambió el Perú? ¿Cuál fue el impacto? Y en realidad es una pregunta no resuelta, porque por un lado podemos hablar de cambios radicales. Perú, 1780 a 1850, pasa a ser un virreinato en la República. Hay un éxodo de españoles, que era la clase dominante, lo que vivían en estas casonas aquí en el centro de Lima. Algunos con vista en el segundo piso a Callao, para un símbolo de su preocupación por el comercio. El territorio es más reducido, Perú ya no tiene Potosí, que es un cambio radical. Y en cuanto a la cultura política, y aquí citaría los trabajos tan importantes de Víctor, la prohibición de la Inquisición, una mayor libertad de la prensa, para unos un mayor espacio para las mujeres, aunque eso es medio polémico. Entonces hay varias maneras que se puede constatar que Perú cambia radicalmente, y creo que sí, en estos 60 años que me refiero aquí, cambia. Pero por otro lado, y esto es bastante general y es bastante conocido, se puede hablar de los pocos cambios. El Perú, por ejemplo, mantiene el mismo nombre. Es curioso esto, o sea, es una entrada a pensar. No tiene estos nuevos nombres, Bolivia, Colombia, Ecuador, ¿no? No sé si tiene importancia o no, Argentina también. Sí, también, pero hablar de cosas tal vez más importante, en estos 60 años tiene una democracia muy reducida. Creo que democracia no sería la palabra apropiada, con estamentos muy marcados, una estructura de pie, una estructura de clase que ha cambiado, pero sigue muy, muy estricta, una sociedad muy jerárquica, sigue la esclavitud. El Perú tiene movimientos contra la abolición, o sea, en favor de la abolición, pero es movimiento, lo que entiendo ahora, hasta ahora, y esto falta estudiar, sea un estudiante que está buscando un buen tema de tesis, la búsqueda de abolición, al abolicionismo en el Perú, sigue la esclavitud hasta mediados del siglo, sigue la construcción de indígenas, la economía sigue siendo una economía minera, cada vez menos, pero sigue dominante, y hasta hoy día, para volver a los temas de actualidad, la minería, con un dominio de comerciante en Lima, tiene un monopolio de Iglesia Católica en la vida diaria y espiritual. O sea, la respuesta si cambió radicalmente es compleja. Creo que sí, su aparato, digamos, político, y esto busqué un término muy neutral para entrar a hablar más allí de soberanía, los términos que ya han salido van a salir más en estos días. Ha cambiado radicalmente, o ha cambiado mucho, pero también sus divisiones, o sea, las divisiones sociales mucho menos. Las jerarquías cambian menos, el comportamiento urbano tal vez menos, ¿no? Entonces, esto no es lo que quiero presentar aquí. Más bien, aquí sostengo que la pregunta cómo se vivió la independencia y cómo cambió el Perú nos ayuda mucho. Este es el camino. Es lo que me planteé al comenzar lo de Tupac Amaru. Volver a los mismos hechos. Este libro, si tiene algo positivo, es que en vez de depender en lo que habían escrito otros y asumir tales argumentos, volví a leer
las fuentes y indicar cómo fue el proceso. Me tuve que meter en historia militar, he hablado en nuestra presentación de libros y acá tenemos a un representante de una nueva historia militar. Es algo que yo no había estudiado para nada. Mi generación, tanto en el Perú, tanto en Estados Unidos, post-Vietnam, no estudiamos eso. Tengo una visión muy negativa, pero tuve que aprender qué es una columna, qué es un batallón, por qué pierde, qué importancia tiene la estrategia, ese tipo de cosas. Entonces, estos son algunas de mis sugerencias. No sé si va... Sí. No faltan en estos libros y mucho más. Hay muchos repasos o revisiones historiográficos. Contamos con mucho resumen del escándalo Bonilla Spalding. Y quiero notar algo aquí. Con el tiempo se ha borrado un poco el nombre de Karen Spalding, porque eran ellos dos. Y alguien, lo hablé de esto con alguien en Ayacucho, me hizo una pregunta muy difícil. ¿Es por el sexismo o por el nacionalismo? Y contesté el sexismo, no sé si tenía razón. Pero quiero plantear eso, no solo porque Karen es una historiadora pero quiero decir, o sea, tenemos repaso historiográfico, necesitamos más los trabajos tipo Víctor Peralta y otros. La colección documental Independencia Peruana es una locura. Primero, es la mejor obra de fuentes del siglo XX, o está bien la historia peruana, y era en la época más movida del gobierno de Velasco, donde un país muy dividido, se juntaron a la mesa gente de extrema derecha, gente de izquierda, hicieron una obra maravillosa. Dentro de esas tensiones increíbles, faltaría estudiar y escribir la historia de la producción de esta obra. Porque como decía Víctor, ahí se ven las tensiones dentro de Velasco y sus limitaciones. Creo que, o sea, lo que sí critico un poco es ya mucho resumen de la historiografía, ABC, lo que necesitamos acercarnos a la historiografía, la producción, cómo cambian las generaciones, para volver a la generación pre-60 de Víctor. Estos que trabajaban en Tupac Amaru, una cosa que me llamaba la atención, no había ninguna comunicación entre ellos. O sea, Loaiza tuvo poca comunicación. Daniel Balcázar públicamente criticó a Boleslao Luen y lo llamó judío, que era en esos años en Lima una crítica horrible, o sea, es algo que hizo. Luen, incluso en un libro rarísimo, encontré su crítica a su maltrato en el Perú por judío y por haber sido supuestamente del Partido Comunista, aunque después lo niega. O sea, yo creo que sí, volvemos a la historiografía. Es un tema que me encanta, pero volver no solo a lo escrito, sino como la comunicación entre ellos y para entender esto. Yo creo que la pregunta más básica, pero más importante, ¿cómo se vivió la independencia? Esto es lo que no entendemos. O sea, cuando llegaban los soldados a un pueblo, ¿qué hacían? La gente estaba intrigada, la gente huía. ¿Cómo se vivía? Hay muy poco de esto, curiosamente. Hay algunos trabajos, y repito que no voy a dar nombre porque estoy diciendo eso y veo a algunos autores, ¿no? Pero no, o sea, para no saturar con nombres, pero ¿cómo se vivió? ¿Qué pasó? Y esto ya salió, en las zonas sin grandes batallas. ¿Qué pasó? O sea, yo lo he trabajado en Cusco post-1814, cuando hay un control social muy fuerte, pero en zonas que la Amazonía tuvo un impacto o no, es una pregunta que nadie puede hacer. Una vez, en una conversación con mi gran colega peruano, Stefano Varese, que enseña en Davis, él me dijo, la independencia en la Amazonía es como no sé si es referencia yo con las justas, disco que hizo John Lennon, que puso una canción de 2 minutos sin sonido, o sea, era nada. No sé, Stefano en el momento me pareció muy... O sea, para él la independencia en la selva era algo abstracto, no tenía que ser. No es que los indígenas y los que viven ahí no tienen una visión política, una capacidad, pero la misma independencia no tuvo mucho impacto ahí. Estas cosas hay que estudiar, las zonas que no fueron zonas de conflicto necesariamente, más allá de las grandes batallas. Me pregunto, ¿cómo llegó la independencia a los pueblos cuando llegaron, y estoy hablando de diferentes años, con celebraciones, con incertidumbre, con indiferencia, todos ellos, ¿no? O sea, son algunas de las preguntas que me hago. Obviamente, esto para estudiantes, el papel de X grupo social. O sea, la pregunta más básica de la historia social, ¿qué hizo tal grupo social durante la independencia? Tenemos algunos trabajos sueltos, algunas regiones, está cambiando, está mejorando esto, pero falta mucho que hacer en esto.
El realismo es algo que, bueno, Marcela no está aquí, un libro realmente brillante sobre el realismo, el monarquismo de alguna forma, o el pacto con los realistas de los esclavos y los llegaron a ser afrocolombianos, ¿no? Esto hay que trabajar. Cecilia Méndez lo ha hecho aquí, lo ha hecho muy bien también. Habría que superar, si queremos superar la historiografía nacionalista, hay que superar la idea, bueno, si son inteligentes o buenos, buscan la independencia, y son ignorantes o trazados o ultraconservadores, se quedan con los realistas. La realidad es mucho más compleja, y esto que el que lee la historiografía mexicana, argentina, colombiana, hay mucho, incluso en Estados Unidos, con mi colega Alan Taylor, cómo se vivió la independencia, tiene un gran libro. Esto hay que trabajar mucho más aquí. Y entonces volver también a los hechos mismos, y repito, Argentina y México son modelos. O sea, mi pregunta, entonces mi argumento, y esto casi me da vergüenza, pudor, o sea, parece un estereotipo de historiador, pero es volver a las fuentes, meternos a los archivos, encontrar nuevas fuentes. Es lo que dirían aquí full empiricismo, pero sí, al fondo, gran parte de mi argumento, que en vez de discutir, hay que ir a estudiar, hay muchos temas que hacer. Un libro que ha sido muy importante para mí es el Calibas, un griego que tiene muchos trabajos por el proyecto del siglo XX. Estoy leyendo mucho de ciencias sociales o de violencia, pero es una frase muy clara. El cómo se pelea en las guerras civiles debería ser tan importante como el por qué. O sea, cómo se peleaban es lo que quiero insistir aquí. Yo voy a dar un ejemplo. De tiempo. Bien. Yo, por un proyecto que tengo ahora sobre Juan Bautista Tupac Amaru, que es el medio hermano que termina preso en Ceuta, que regresa a Argentina como un héroe inca, increíble historia, y hay varios aquí que me están ayudando. Su vida cambia radicalmente por la amistad de un padre agustino, Marco Durán Martel, que es un héroe de Huánuco. Lo mandan, termina preso en Ceuta, comparten una casa con Tupac Amaru, y él básicamente lo lleva a Argentina y cambia su vida. Me llamó, no hay nada sobre Durán Martel, no sabemos nada después. Yo por una fuente, acabo de encontrar una fuente hace un mes o 2 meses que implica que sí llegó con él a Buenos Aires y se quedó con él en su residencia. Pero al buscar datos sobre Huánuco, era increíble leer lo que está solo en la colección documental, la violencia, las aspiraciones, pero, o sea, esto y leer esto, una violencia, unas matanzas, y no digo que está bien o mal, ¿no? Pero digo, el movimiento era de una hostilidad y de una importancia, una creatividad increíble, pero en los ensayos historiográficos perdieron, y es un párrafo, hubo esto. No pasó nada, no buscaba la independencia, un error es siempre, si no buscaba la independencia, al final no tiene mucha importancia. Me parece clamoroso. O sea, esto hay que volver a trabajar esto, hay mucho que hacer, y Huánuco es un ejemplo de 1812, ¿no? Ahora, lo que voy a hacer ahora entonces son algunas sugerencias y lo que me gustaría ver. Ahora, esto sabemos todo, pero necesitamos más estudios regionales y locales. Por un lado, todos, y aquí hay varios presentes que tienen libros importantes, es volver a la pregunta de Cristóbal sobre la historia fuera de Lima. Entrar a esto nos ayuda a mejorar, o sea, superar la visión muy simplista de identidades de indígena, criollo, mestizos, español. Persona que ha trabajado bien historia colonial, siglo XVIII o siglo XIX, sabe que hoy en día que estas identidades son mucho más complejas. Nos falta en esto. Estamos viendo, y quiero al final diré por qué soy muy optimista en esto, estamos cambiando, pero falta mucho trabajar esto, la cuestión regional. Y esto se habla mucho en el Perú. O sea, yo estoy seguro en cada congreso de historia, hay una mesa donde dice, nos falta estudios regionales. Yo cuando comencé el doctorado y vivía en el Perú era el boom, el auge de estudios regionales, muy buenos trabajos, José Luis Reni, que no voy a dar los nombres, Puno, Cusco, Huancayo, el norte, ha bajado. O sea, hay buenos, pero ese auge se ha perdido, y creo que la pregunta es siempre válida. ¿Es una historiografía muy limeña o no? Y esto es algo que he hablado
en varias presentaciones del libro de Tupac Amaru, que no es una biografía, pero nos falta biografías. El Perú es un país sin tradición biográfica y podría hablar mucho sobre esto porque lo pienso mucho. No hay autobiografías, pero hay menos. Y los historiadores, los post-70, para usar los términos de Víctor Peralta, la historia crítica, muchos hemos dicho, bueno, las personas, los individuos no tienen importancia. Hay que ir más allá, pero sí, la gente, las personas tienen mucha importancia, y si uno quiere captar un público más amplio, tiene que hablar de seres humanos. Es para hacer historia narrativa, para difusión, el paso fundamental es hablar de seres humanos, porque en la calle van a preguntar sobre Fujimori, Abimael Guzmán, Tupac Amaru, Micaela Bastidas. Si uno habla con un taxista, va a estar interesado. Si uno se pone a hablar de estructuras económicas y flujo de eso, ya prende la radio y escucha los chistosos. Es verdad, y es algo que mi editor, a quien agradezco mucho en Harvard, me enseñó mucho esto. Esto creo que necesitamos mucho más. Y Argentina es un ejemplo, no es porque hay unos amigos argentinos aquí, pero es notable que todos los grandes personajes de la independencia tiene su autor reciente y muy bueno, libros buenos, críticos que se dejan leer, ¿no? Estoy hablando de Gabriel Di Meglio, pero también Noemí Goldman, Fradkin y otros. O sea, creo que en ese caso leer estos libros, ¿por qué no? Y lo que necesitamos en Perú no son héroes, son antihéroes. O sea, no sé, Abascal es el antihéroe de Víctor, creo. Pero parte del problema de historia, parte de la complejidad de biografías es, creo que lo natural es resaltar, es lo máximo, es ponerlo como una figura. Creo que tiene que ver algo, la parte intelectual tiene que ver con la colonia de la tradición católica, a geografía y esto, o sea, convertir a los personajes en santos, ¿no? Un colega peruano, Íñigo García, está por publicar una biografía de Aida Torre. La respuesta aquí va a ser muy, muy interesante. En general, si hablamos de ir más allá del mundo académico, textos para un público amplio, pero preguntar esto, que ¿por qué no tenemos una buena biografía de Pumacahua? Personaje fascinante. En Cusco, cada vez que voy, me preguntan si deben tumbar sus estatuas en Sicuani. Hay pintas contra él. O sea, se ha convertido en un enemigo. Podría dar mucho más ejemplos. Obviamente, no tiene que ser de los grandes personajes, ¿no? También puede ser, o sea, esta historiografía argentina a la vez viene con su complemento del papel del pueblo, lo que vamos a escuchar, el trabajo de Gabriel mañana pasado, eso, o sea, mi argumento no es hay que volver a los grandes héroes, no, hay que volver a las biografías, o por lo menos, y a los héroes, los antihéroes, y por eso me está gustando mucho mi trabajo sobre Juan Bautista Tupac Amaru, porque sin querer, queriendo, como se dice, llega a ser, o sea, el pobre tiene una vida muy trágica, preso en Ceuta, en norte de África, por 38 años, 35 años, pero es increíble y participa en todos los grandes momentos de la historia. O sea, esto es para mí un consejo. Hay que aprender a escribir. No enseñamos a escribir biografías. Yo mismo debo reconocer mi hipocresía. Yo he dicho esto a mis alumnos de posgrado, donde tengo varios peruanos y chilenos y mexicanos ahora, y me dicen, pero, profe, si pongo biografía, usted quiere estructura, quiere historiografía, pero bueno, en fin, hay que ir aprendiendo a hacer esto. La historia intelectual. Y esto es algo que lo han dicho y creo que todos están de acuerdo, pero hay que enfatizar. Y hoy ya vimos un avance esto. Comprender o reconocer la diversidad de los proyectos, la inevitable combinación de una serie de ideologías o plataformas de manera muy creativa y a veces confusa. No solo el republicanismo, que ganó casi por casualidad, pero o negar su importancia del republicanismo, pero buscar estos otras plataformas. O sea, yo lo de Tupac Amaru, mi argumento en el libro es
no tiene una visión muy clara. En primer lugar, porque no toma el Estado, o sea, no gana, no sabemos qué gobierno iba a ser. Era un gran político, prometía ciertas cosas, no es muy claro, porque en el momento estaba cultivando, estaba creando su propio proyecto, con algo de la utopía andina, un concepto que defiendo, que tiene su importancia, porque no solo tiene un papel importante en la historia peruana, de la búsqueda hacia atrás, sino, como resaltaba el autor del concepto, Alberto Florea Lindo, y debería decir Manuel Burga, era una manera para entender el futuro también. Es un punto aparte, pero creo que hay que ir a la ideología y entenderlo como una creatividad, no como un fracaso, porque a veces tenemos una visión muy republicana, muy liberal, buscando quienes entendían de la pequeña minoría que entendían estos conceptos y quienes implantaban. Ganaban, o sea, se impuso o ganó la república, habría que ver las otras formas de pensamiento, ¿no? Por ejemplo, tenemos una mucha mejor visión, gracias al trabajo de Claudia Rosas, sobre el impacto de la Revolución Francesa, por ejemplo. Habría que seguir trabajando este tema. Ya, entonces vuelvo a una pregunta que sigue latente. O sea, la historiografía peruana va de un optimismo, de un cierto nacionalismo chauvinista a la negación total. Y esto fue, digamos, debate Bonilla-Spalding con el gobierno Velasco, ¿no? Yo creo pero sí, sin duda, la pregunta es ¿por qué no hubo un movimiento masivo? O sea, creo que es una pregunta fundamental, porque más allá de ver, o sea, creo que sí, en el sentido que no hubo un movimiento que unió Cusco, el surandino, con la zona de Charcas, con la costa norte, con el Lima. ¿Y por qué no hubo? Y creo que acá no tengo nada muy original, son los argumentos de una Lima conservadora. No sé, una cosa que Rolando Rojas en su libro plantea si es algo urbano. Creo que con la muy buena ponencia de Margaret Najarro hoy sobre Cusco, yo creo que algo de eso ahí, que la ciudad frente al campo, cuando hay movimientos sociales, los urbanos se vuelven conservadores, ¿no? Es un aspecto. Segundo, la represión. Y esto enfatizo, o sea, trabajamos muy poco en la represión. O sea, no entendemos, yo lo digo porque después de Tupac Amaru, yo en realidad mi tesis doctoral comenzó post-Tupac Amaru y con la ayuda de algunos de aquí, Margaret Najarro y Cristóbal Treño, que eran mis alumnos en Cusco hace muchos años, comenzamos a trabajar juntos en un seminario sobre movimientos sociales, la trauma de perder y la represión, la brutalidad. O sea, no se toman, o sea, se habla de silencio del Cusco, que no pasó nada. No, hay que ver cómo se resiste la represión y el impacto. Creo que en parte tiene que ver con el argumento mío sobre la falta de historia militar que no entendemos, ¿no? Abascal, con muchos defectos, supo reprimir bien. Y esto creo que tiene una importancia mayor. Y finalmente, vuelvo a lo que es mi generación de historia social, y hablo de muchas personas, estoy hablando de peruanos, estoy hablando de muchos, y en varios trabajos historiográficos acá se va a hablar mucho, el papel del pueblo, de Gabriel Di Meglio, el mismo Víctor, Carlos Seguirre ha trabajado esto mucho. Hay que volver a estos movimientos pequeños o no tan pequeños. Yo antes de leer tanto sobre Huánuco, yo creo que tenía mis apuntes, movimiento pequeño, no es pequeño, mata a casi 1000 españoles, si tengo la cifra bien, se expande mucho, es corto de duración, pero es un movimiento muy violento. Hay que ver esto y entenderlos. Ahora, algunos dicen, esto es un consuelo de tonto, decir, bueno, perdimos, pero hubo resistencia, una victoria moral, como todos los hinchas de fútbol entienden muy bien el concepto aquí. Jugamos muy bien, perdimos por mala suerte, o el árbitro. Pero no, yo quiero enfatizar las ventajas de volver a estos hechos, a volver a ver estos diferentes momentos. Y como dije en principio, también volver a los sitios que no sabemos mucho. ¿Qué pasó Tacna después? El norte. Hay zonas que se ha trabajado y hay mucho que hacer con eso.
Y entonces, el argumento central es volver al proceso, los hechos, los caminos tomados y los no tomados, ¿no? Esto es lo que quiero enfatizar. Yo, en vez de repasos bibliográficos, sí, trabajar cómo se hizo la historia, qué papel tuvo, pero ir hacia los hechos, volver. Y muchos, aquí reconozco, muchos de ustedes lo están haciendo. El proyecto de Natalia y Claudia y compañía se basa en esto, ¿no? No pensar en los mismos conflictos, como pensarlo como procesos, cómo van cambiando. Esto es lo que quise decir aquí. Pero quiero terminar lo que me conocen. Sí, que digo todo esto, mi repaso historiográfico de leer este libro mucho más, buscando fuentes sobre esta época, armando el artículo que estoy escribiendo, que voy a presentar en un mes en LASA, según están presentes, tengo un optimismo que en ese sentido va en buen camino, por varias razones. En primer lugar, este proyecto, por ejemplo. Esto es, para mí, si alguien me preguntaba hace un año qué se necesita para el Bicentenario, bueno, si pensaba, lo hacía de manera coherente, hubiera dicho esto, o sea, comparaciones, microestudios, historia intelectual, ir más allá, pero volver a los mismos hechos. No solo pensar qué pasó y no pasó en estos 60 años o los 20 años, sino cómo cambió, cómo se vivió. También el libro de Manuel Chusty y Claudia Rosas, exactamente es un libro que leí entero, tiene un muy buen texto, no sé si está aquí Marisa, sobre Huánuco. O sea, se está trabajando esto. Enfatizo esto no solo para compartir mi optimismo, pero para decir esto no es tan novedoso que otros están en el mismo camino. Finalmente, el interés de muchos jóvenes. Me llamó la atención en Ayacucho, donde tuve un par de presentaciones, el interés en trabajar la independencia. Bueno, también trabajar el conflicto armado, cosas más recientes, ¿no? Pero hay mucho interés. O sea, la gente está harta de la política en general, no tiene ninguno, vive lo que Perú vive con el Congreso actual, la situación, pero el interés en la historia, siempre he sido un país fascinado por la historia, es muy latente. Además, aquí hay fuentes, hay trabajo. En Ayacucho, rápidamente me mostraron archivos importantes que nadie ha trabajado. Hay mucho que hacer. Y bueno, con eso creo que hemos dado un buen paso con este evento y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Chuck, por esta conferencia inaugural y vamos a invitar a todos a un cóctel para poder seguir discutiendo y compartiendo nuestras ideas sobre esta temática tan fascinante. Gracias. Muchas gracias. No, aquí.